Esta pandemia, lo cual ha expuesto al mundo a padecerlo y a sufrir, es lo que nos toca vivir por estar metido en este mundo. Pero la cuarentena que enfrentamos es cómo reaccionamos nosotros a esta realidad global. Por lo tanto, entonces, por un lado, en el mundo está la pandemia y por otro lado está la cuarentena. La pandemia, lo que nos pasa a todos; la cuarentena es cómo respondemos nosotros desde nuestra configuración personal. Y ahora leo: si lo que nosotros usamos es la Biblia como una regla y como una baranda de lo que decimos, ¿para qué? Para no correr riesgo y desbarrancarnos. Si la Biblia son las barandas que nos libran de desbarrancarnos, entonces debemos decir que todo aislamiento en la Biblia expone la verdadera vocación y dirección de a donde está orientada nuestra adoración. En la Biblia hay muchos aislamientos y a esto obedece el título del mensaje. Y cada vez que en la Biblia vemos que Dios propicia, permite o sucede un aislamiento, es para medir la verdadera vocación de lo que nosotros adoramos. Es necesario que estas circunstancias que nos toca vivir en la tierra las sepamos administrar. Así que ayúdenme a decir estas palabras, aunque usted no esté de acuerdo. No le estoy pidiendo amén, le estoy pidiendo una ayuda pedagógica. Diga: aislamiento expone vocación y adoración. Lo que sale del aislamiento es nuestra verdadera vocación. Y como responsable ante Dios, junto a otro equipo de pastores que han decidido ser parte de esta casa Manantial de Vida o de alguna iglesia Manantial de Vida, a través de sus miembros, ¿qué es lo que venimos viendo? Acciones y reacciones de cada uno de nosotros y de las iglesias, con el fin de obtener una medida que saca a luz la verdadera naturaleza de lo que portamos. En Argentina llevamos casi 6 meses, creo, o poco más, de aislamiento en el tiempo por causa de la pandemia. Es una buena manera de medir a quién usted adora y cuál es su vocación. También su casa, su matrimonio, los hijos, la familia. Los pastores tienen un excelente momento para medir cuál es la verdadera vocación. Independientemente de lo imperfecto que somos los seres humanos, los pastores o los líderes, los presidentes de las naciones, pueden medir la verdadera vocación de aquellos a quienes ellos dirigen. Como padre, usted con sus hijos tiene un momento extraordinario para medir cuál es la verdadera vocación, porque los aislamientos sacan a luz nuestra verdadera vocación. Así que usted tiene una medida de 6 meses para medir la vocación de sus empleados, de sus patrones, de sus vecinos, de sus familiares, porque aislamiento saca a luz nuestra vocación y nuestra adoración. Sigo convencido, sin cambiar, que las pandemias y ningún tipo de mal serán tomados por mí como maestros para la vida, pero sí como un instrumento de zarandeo para que sea expuesta en una generación si realmente lo que somos y portamos es de Dios o es natural y de abajo. Los aislamientos, según el relato bíblico, siempre exponen la naturaleza a lo que el hombre adora. Pone al descubierto su capacidad de qué tipo de ministro y de qué naturaleza nosotros somos. Estoy hablando de la Biblia. Yo leo la Biblia todavía
entonces me tengo que enfocar para mi administración, porque la Biblia no me va a venir a hablar de la pandemia del siglo XXI, pero sí me habla cómo se comportan los hombres y cómo se usan los momentos de aislamiento y para qué. Eso demuestra qué tipo de ministros nosotros somos. ¿Sí me estoy haciendo entender? Dígale que está a su lado, todos los seres humanos en la tierra somos ministros. Ya vamos a definir el martes esta palabra, porque este mensaje está dividido como en 48 partes, pero diga conmigo, todo ser humano fue creado para ser un ministro. Y los ministros humanos ministramos naturaleza. La palabra ministrar significa acercar a otros o acercarnos. Es la misma palabra que sacerdote, el que acerca. Y nosotros cuando vemos este aislamiento que nos toca vivir globalmente, de hecho que esto usted no hace falta tener una pandemia. A usted pasa, por alguna razón, usted pasa 30, 40 días encerrado en algún lado, usted lo que va a exponer es ministro de qué naturaleza usted es. Si ministramos la naturaleza de los hombres, a esta naturaleza también se la conoce como satánica, como diabólica, como de abajo, terrenal, o ministramos aquella naturaleza que portamos. Cuando el hombre fue aislado, su primer aislamiento fue del huerto del Edén. Se convirtió en un ministro de naturaleza que se conocería en toda la Biblia como la naturaleza del primer Adán. Es decir, el hombre se convirtió en un ministro de muerte y de separación del eterno propósito de Dios. ¿Cuántos no quieren ser ministros de esa categoría? Estoy haciendo preguntas dificilísimas, porque hay que pensarla, ¿eh? ¿No quieren ser ministros de esa naturaleza? Yo tampoco, ya somos dos. Luego Dios comienza a desarrollar su plan eterno y llama a un hombre Abraham. ¿Qué hizo Dios? Lo aisló. ¿Qué le dijo? Sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Sal de tu tierra, lo aisló. Y todos sabemos que Dios quería aislar a Abraham de una tierra idolátrica porque Dios quería cambiar en Abraham la naturaleza de su adoración. Entonces, para cambiar la naturaleza de su adoración, Dios lo aisló de esa naturaleza idolátrica llamada Ur de los Caldeos. Si tuviésemos tiempo, y usted lo tendrá en su casa, podrá ver muchos aislamientos bíblicos. Desde el diluvio no fue otra cosa que tomar al hombre y aislarlo del mundo presente. Cuando Noé bajó del arca, ¿qué hizo? Adoró al Señor. Los aislamientos, digan conmigo, los aislamientos exponen nuestra adoración. ¿A quién nosotros adoramos? En el éxodo de Egipto, Dios tomó a Israel de Egipto y le dijo, deja ir a mi pueblo. Le dijo Dios a través de Moisés a Faraón, deja ir a mi pueblo para que me adore, para que Dios aisló, para que me sirva, en la misma palabra que adoración, para que Dios aisló a Israel de Egipto, diga conmigo, para adoración. Así que siempre que hay esa palabra aislamiento o separación, levante su mano derecha, o si escribe con la izquierda, levante la izquierda, es decir, levante su mano hábil. La idea es que todo proceso de aislamiento
es la búsqueda de una elevación de adoración a Dios para producir una transformación luego de ese tiempo. Y así también pasó con Saulo de Tarso y con diferentes hombres en las Escrituras. Así que diga conmigo, aislamiento. También hubo un hombre en la Biblia que fue aislado. De hecho, que fue tan aislado que lo llevaron a una isla. Que de ahí viene la palabra. ¿Quién fue? Juan de Patmos. Juan de Patmos también padeció un aislamiento y nosotros lo tenemos como un eje en las Escrituras. Fue un hombre a quien Dios le reveló. Dice que tuvo la revelación de Jesucristo. ¿Cuándo la tuvo? Cuando fue aislado. Por lo tanto, los hijos de Dios en el presente siglo en el que vivimos tenemos que tener un concepto escritural para no estar hablando. Por eso dije, las escrituras son una baranda para no hacer que la cabeza vaya de un lado hacia otro en tiempos puntuales. Por lo tanto, yo estoy en condiciones de decirte que cuando un planeta ha sido puesto por el tiempo en un proceso de aislamiento, ya sea un planeta, una persona, una familia, si ese aislamiento, como en el caso de Juan, fue puesto en el aislamiento por los impíos, ¿quién puso en aislamiento a Juan? El sistema gobernante, militarista y político de sus días. Por lo tanto, los aislamientos son producidos siempre en el tiempo lineal por hombres y mujeres impías. Así pasó con Elías, así pasaba con los profetas. Se producía el aislamiento, pero en medio de ese aislamiento, cuando lo que tienes aislado es un ministro de Dios, de ese aislamiento saldrá gloria, adoración, poder, revelación de Cristo. Y cuando eso sucede, la historia no puede volver a quedar igual. La pregunta es, ¿qué diferencia habrá entre usted, mi persona y otras personas? El ministro que somos. ¿Qué naturaleza ministramos? ¿Qué naturaleza ministramos? Es por eso que les invito por un momento, que allí comienza un poco más el desarrollo medular del mensaje, ir a Apocalipsis, capítulo 1, y poder ver por qué uso de todos los que nombré. Porque es el aislamiento más elevado que tenemos. ¿Por qué? Porque en el aislamiento de Juan de Patmos hubo la revelación más grande que se pudo haber tenido en toda la Escritura. Por eso que Apocalipsis está en un lugar correcto, en tiempo, en forma, en espíritu. Porque Juan no tiene una revelación de las cosas de Dios. Tiene una revelación del único asunto de Dios. Dios no está aquí en este tiempo presente queriéndote revelar a dónde hay trabajo. Dios no te quiere revelar dónde está la salud para tu vida. Dios no está interesado en revelarte a dónde está el profeta que te va a dar una profecía. Todo eso, recuerde, la Biblia opera por la ley de la absorción. Lo que pasa en Génesis es absorbido en Éxodo. Lo que pasa en Éxodo es absorbido en Levítico. Lo que pasa en Levítico es absorbido en Deuteronomio o en Número. Lo que es absorbido en Jueces, luego lo es absorbido en Josué. Eso se llama la ley de la absorción.
hasta cuando tú llegas a la persona misma de Cristo, Cristo absorbe todo lo que sucedió hasta Él. Pero aun cuando Cristo se comienza a dar a conocer a través de la iglesia, en Apocalipsis está la absorción de todas las cosas en las Escrituras. Dios solo quiere que en medio de todas las circunstancias tú puedas tener y yo una revelación de Jesucristo. No las revelaciones de Jesucristo, una sola revelación. No es que Cristo te va a enseñar todas las cosas de la vida. No, la revelación de Cristo incluye todas las cosas. Es diferente. Por lo tanto, dice Apocalipsis 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella está escrita. Porque esta palabra es detonante. Detonante, diga, porque el tiempo, diga conmigo, el tiempo está cerca. Dice el versículo 9, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Diga conmigo, ahí está la palabra causa. La causa por la que Juan estaba en una isla llamada Patmos era la palabra y ¿qué? Y el testimonio. La causa era la palabra y el testimonio. Pero quienes lo habían puesto allí, ¿quiénes eran? El imperio, a quien ponía aislado a toda persona que representara para Roma un peligro político y religioso. Eso sigue sucediendo hoy. Nada más que tú debes de encontrar el imperio presente y tienes que encontrar la isla presente a donde tú y yo somos aislados por el poder político y el poder religioso por causa no de la pandemia, sino por causa, ¿ve? Tú eres el que determina y yo la causa de mi aislamiento. Si usted cree que usted está en un aislamiento global como el que estamos por la pandemia, eso es cuestión suya. Hoy si se llama Nerón, si se llama Herodes, si se llama COVID, póngale el nombre, es tan mutante los nombres de los opresores. Llámele presidente de la nación, vicepresidente, llámele sistema político. Se puede llamar de 10.000 maneras, se puede llamar Egipto, se puede llamar Babilonia, se puede llamar lo que se le ocurra, Jezabel, Acab, que yo creo que es donde estamos, con Jesse en la cabeza, perdón, tú sabes lo que hablo, con Acab y con Jezabel y Acab a la cabeza, no importa, las figuras bíblicas son múltiples, es más, la Biblia está saturada de todos los ejemplos. Lo importante es, póngase la mano aquí en el pecho y diga, que yo defina mi aislamiento. Porque si mi aislamiento es por causa de la palabra y del testimonio, entonces lo que va a suceder es que después de estos días, tú y yo vamos a tener una mayor revelación de Cristo. Dice la palabra que
que Juan estaba en el tiempo, en un lugar puntual. Dice, versículo 10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega. Y allí comienza a desatarse un ovillo que puede maravillosamente llevarnos días y días poder contemplar a través de la Escritura como una baranda para poder entender los días que venimos. Pero quiero ir a un punto. Si usted está aquí hoy y usted estuvo anotado en la lista de los presentes en la reunión de las 9:30 y su número de teléfono está registrado en el teléfono institucional que termina con 80, a usted le llegó un audio personalizado mío, mandé más de 60 audios diciéndole qué pasaje les aconsejaba ayer a leer para venir preparaditos hoy. Quiero preguntar cuántos recibieron ese audio. Ok. Ahora, ¿cuántos de los que recibieron el audio o pudieron leer los pasajes de las Escrituras? Gracias por su lamentable sinceridad. Si usted estaba anotado y no recibió, es porque no está registrado en el teléfono. Pero la idea que es que nosotros no venimos a predicar cosas con sorpresas, sino que venimos ya despertados, por lo menos con un caudal escritural que sepamos a dónde y a qué queremos llegar. Acá lo que vemos es un hombre aislado, como Juan de Patmos, un hombre que dice que es hermano de sus destinatarios. Él no saca su chapa apostólica. Yo sé que mucha gente habla del apóstol Juan, o también se habla de Juan de Apocalipsis como Juan el teólogo, pero para nosotros es Juan, un hermano nuestro en el Señor, alguien que era un hermano de la iglesia, pero lo que lo hace diferente a él como hermano no es un título apostólico, ni es un oficio apostólico. Lo que lo hace diferente a él y lo hace parte de la historia de la iglesia, historia que la iglesia del segundo siglo la hizo poderosa, efectiva, aunque no tenía personas famosas, es que les quedó una revelación de Cristo, les quedó una palabra, y esa revelación vino porque Juan fue aislado. Dígale que está a su lado, supo manejar el aislamiento. Por favor, no vaya a querer enfocar que yo estoy hablando del aislamiento solamente de la pandemia. Estoy hablando del aislamiento como un hecho puntual y espiritual que nos ha pasado a todos de diversas maneras. Ahora, porque estamos en una situación global. Pero acá el Apocalipsis usa la palabra el tiempo está cerca. Y es importante entender, y acá sí quiero por unos minutos trabajar con ustedes una palabra. Diga conmigo la palabra tiempo. Tiempo. Yo sé que usted ya lo sabe, pero yo le voy a pedir por el amor del Señor. Yo necesito dejarles a ustedes una medida de luz si se puede, y después usted convierte esa luz en vida y convierte esa luz en productividad para su vida espiritual, para que sus próximos días en el tiempo, y guarden esta palabra, digan conmigo, tiempo, usted pueda y yo podamos ver con nuestros ojos que usted no está sentado aquí porque vino a una ceremonia religiosa, sino que usted vino a obtener una pedagogía espiritual que a usted lo va a hacer avanzar en el tiempo sin que estos días pasen como se está comiendo a la humanidad. Hermanos, ¿cuántos de ustedes han oído alguna vez a un predicador decir que en la Biblia en griego dice? A ver, levanten la mano. Sí, ¿no es verdad? Que ya hasta suena antipatísimo. Pero ¿por qué los predicadores cuando están predicando usamos porque en griego? Porque en griego. Porque sabemos que el recurso ortográfico o lingüístico en el que la Biblia fue escrito
o tiene su traducción es del griego. Entonces, hay algo que se pierde cuando los predicadores expresan cosas del griego, que creemos que las palabras son matemáticas, y las palabras no son matemáticas. Usted matemáticamente puede llegar a 5 de muchas maneras. Mire, 3 más 2, 4 más 1, 1 más 1 más 1 más 1 más 1. Usted tiene numéricamente muchas formas de llegar a 5, pero usted no puede de cualquier forma llegar a una palabra cuando se traduce. Las traducciones no son matemáticas, y menos el griego. Y en esto quiero dejarles un proverbio. La razón por la cual las palabras que nosotros tenemos han mantenido fidelidad a través de los años, y que hoy nosotros podamos tener una Biblia, es porque gracias a Dios que la tenemos en un idioma como el griego, que no solamente es rico en expresiones, sino que es rico en intenciones. El idioma griego no solamente dice cosas, sino que expresa movimientos. Y eso hizo lo que hemos tenido que enseñar esto por 30 o 40 años. Ha costado instalar que no es una ocurrencia usar palabras en griego, sino que las palabras tienen sustancia y contenido. Por ejemplo, ahí nosotros decimos porque el tiempo está cerca. Es interesante entender que los griegos, cuando usaban palabras, muchas de esas palabras estaban aplicadas a su mundo cúltico. Cúltico, diga conmigo, cúltico. Mire, anote esta palabra si la tiene por allí, cultismo. No ocultismo, sino cultismo. La palabra cultismo es una palabra que se usa para una palabra, es el proceso que sufre una palabra a través del tiempo. A eso se le llama cultismo, porque viene de cultivar. Entonces, cuando nosotros también decimos yo voy al culto, nosotros tenemos más una mentalidad romana del culto y creemos y decimos cosas, no es tan importante ir al culto. Claro, si usted piensa que la palabra culto es una palabra románica, de ir a un templo y cantar y escuchar un sermón, usted y yo no entendimos una pepa de lo que es hacer culto a Dios. Pero si la palabra culto tiene su raíz en cultivar, es como creer la semilla que puede dar fruto sin ser cultivada, o el sembrador creer que puede tener un fruto sin trabajar la tierra. Entonces, cuando nosotros hablamos de culto, hablamos de cultivar. ¿Qué cultivamos en los cultos? La palabra. ¿Qué hacemos con la palabra? La cultivamos, la preparamos, la sembramos, la regamos. Pablo dijo, Pablo sembró, Apolo regó, el crecimiento lo da el Señor. Vamos, levante su mano, diga, eso es culto. Diga, ¿qué es culto? Es cultivar, es sembrar, es regar y es cosechar. Hablen. En el nombre de Jesús. Así que cuando usted dice voy al culto, ¿a qué va? Solo usted sabe a qué va. Si usted viene acá y cree que culto es, ahí están cantando, que culto es, ahí están predicando, que culto es, ¿para qué voy a ir al culto hoy? Está bien, pero debería de tener esa expectativa. Yo vengo al culto porque para mí culto es cultivar. Los griegos hacían culto de las palabras. Ellos cultivaban la palabra. Y cuando decían una palabra, decían un culto. Cultivaban la mentalidad de las personas. Uno de los problemas más graves que tenemos los seres humanos en la tierra es que no sabemos definir bien cuál es la palabra tiempo. Y yo sé que cuando yo las diga, usted se va a dar rápidamente por superado y desde un solo salto, como si tuviese un gran resorte, usted va a saltar y dice, y esto ya lo sé. Le pido por favor, sálgase del resorte. Los griegos, cuando pensaban en el tiempo, pensaban en dos palabras. Una de ellas, que usted ya la sabe, es cronos. Y la otra palabra es kairos. Son dos palabras que la iglesia las ha estudiado, predicado, se han escrito libros. Usted la dice en un ámbito como este y todo el mundo se da por superado de que, bueno, yo ya lo sé. No. Quiero decirle una cosa, no sabemos.
Si supiéramos lo que eso significaba, no estaríamos en la condición en la que estamos. ¿Sabe por qué? Porque tenemos la palabra en forma gramatical, pero no la tenemos en forma de cultivar. Cronos y kairos eran dos palabras espirituales para los griegos y que los escritores bíblicos adoptaron para transmitir un mensaje. Por ejemplo, Cronos era un dios. Y este dios, Cronos, era un dios cuya característica griega era que era un tirano. ¿Qué significa tirano? Alguien que abusa del poder. Por lo tanto, cuando los griegos usaban la palabra cronos, de la que viene cronómetro, cronograma, cronología o crónica, se referían al tiempo. De ahí que viene el dicho, el tiempo es tirano. ¿Cuánto han oído esa frase? De ahí viene. Eso no cree que es un dicho popular. Diga conmigo, es una palabra cultica, cultivada. Esa palabra cronos era un dios. Ese era un dios que ejercía poder. Entonces, cuando los griegos veían sus vidas durante el día, ellos decían, Cronos nos está gobernando. No era una palabrita en griego como para así nomás. Y después ellos usaban otra palabra que era la palabra kairos, y esa palabra kairos significa el tiempo de los dioses. Eran dos palabras. El tiempo de la divinidad. Por lo tanto, en la mente de un escritor que escribía cosas en griego, tenían claro que cada vez que se usaba la palabra tiempo, usaban dos palabras. El tiempo del tirano y el tiempo de los dioses. Así que cada vez que usted lee en la Biblia la palabra tiempo, usted tiene que discernir detrás de esa fotografía qué película se está desarrollando. Por lo tanto, cuando usted use la palabra tiempo a partir de hoy, usted va a tener que saber discernir de qué tiempo usted está hablando. Cuando usted dice, yo le doy tiempo a Dios, ¿cómo? Va a tener que diferenciarlo. Por eso Juan, cuando está aislado en la isla, diga conmigo, para tiempo de aislamiento, hay dos tiempos. Hay un tiempo de aislamiento que es el aislamiento que viene de la tiranía, que es el tiempo que le es impuesto a usted en el mundo y a mí, en el mundo natural. Diga conmigo, ese tiempo es tirano. Viene a matarte y más vale que no lo confundas con Dios. Es que me están pasando cosas estos días. Si son estos días, es tirano, no es Dios. Por eso Juan, como no tengo tiempo, tengo que hacerlo mucho más rápido. Juan dice, estaba yo en la isla de Patmos en el tiempo Cronos. Tiranamente estaba en Patmos, pero yo logré, en medio del tiempo tirano, estar en el Espíritu, en el día del Señor. Y ahí la palabra es, mientras que el tirano me puso en Patmos, mi espíritu se fue con Dios. Me fui con Dios. Me fui, por eso yo quiero que anoten estas frases. Tiempo hombre, tiempo Dios. Tiempo hombre, tiempo Dios. El Evangelio, por eso que cuando Dios creó al hombre, Dios no creó al hombre para el tiempo Cronos. Usted no está diseñado para el tiempo Cronos. El tiempo Cronos fue diseñado para nosotros. Es decir, el que tendría que andar con reloj es el tiempo Cronos, no usted. Sería al revés.
El reloj tendría que andar con un humano arriba, pero usted lleva un reloj por causa del árbol que comimos. Quiero que adores a Dios y te salgas de este tiempo y te cuelgues del Espíritu en esta hora. Te cuelgues del Espíritu y que me ayudes a mí a que tú me hagas la vida más fácil los próximos minutos, porque debo de terminar en 20 y 25 minutos y debemos de ausentarnos en el crono, pero seguir conectados en el tiempo de Dios para que la próxima reunión no tengamos que unir los dos tiempos, porque solo se descuelga el crono, porque ya no estamos en el cronos, ahora estamos en el tiempo de los dioses, por decirlo de una manera griega. Así que mi hermano diga, la pandemia, el aislamiento, las enfermedades, las situaciones de la vida pertenecen al tirano Cronos. Pero yo, ¿a quién adoro? Cuando los días se te ponen difíciles, ¿cuántos de ustedes le ha pasado que cuando están pasando unos días cronológicos difíciles le cuesta orar? Y le cuesta cantar, y le cuesta leer la Biblia. Eso no es porque Jesucristo es tu Señor, eso es porque el tirano es tu Señor. Y diga, apúnteme, de ese algo, diga, claro. ¿No hay día que usted está con todas las luces? Yo veo que la gente ya no tiene tiempo ni para oír los audios. Ayer le dije a alguno, y por favor no conteste este mensaje. Bueno, gracias. Eso es pero no es porque la gente es mala, la gente quiere ser amable, pero no oye. ¿Y sabe por qué? Porque el tiempo es tirano. ¿Cuántos de ustedes se sienten que quieren quedar bien con todo el mundo y no pueden? Estando a full. Yo le voy a decir cómo se dice diablo en cordobés. Estoy a full. Y te da así como un sentimiento de orgullo. No, estoy a full, como que estoy ocupado. Y uno no sabe, cuando uno empieza a salir de esa idolatría, tú no sabes lo mal que a mí me hace ahora que una persona me diga, lo veo tan ocupado. Digo, yo estaba endemoniado. No, es que yo no lo quiero molestar. Por favor, si usted me ve, no me lo diga. Estoy en proceso de exorcismo. Yo no sé cómo decírselo a la gente. Ayúdenme a liberarme. No, es que eso no se lo voy a decir porque lo veo a full. Dígale que está a su lado en cordobés. Estoy hasta acá de lo que no quiero decir. Se dice, estoy full. Porque el aislamiento pone y expone nuestra verdadera adoración. Por eso el martes les voy a hablar que es un ministro al servicio de Dios. Y vamos a romper. Mire, yo le aconsejo que ni venga. Es más, ni me voy a poner micrófono para que no me grabe nadie. Estamos escondiendo la palabra para que solo se encuentre con aquella alma que está sedienta. Realmente, hermano, no sé cómo decirlo. Diga conmigo, Dios no creó al hombre para el cronos. Dios creó al hombre para el tiempo Dios. Cuando el hombre comió, quedó prisionero de su peor idolatría. ¿Sabe cuál es el peor ídolo que hay? Cronos. ¿Cuántos quieren ser libres de la idolatría? Deje de adorarlo. Es fácil decir, déjese santo. Lo hemos agarrado con el expedito, con el que no se expide, con Cayetano. Claro, porque eso es fácil de pegarle. Pero dígame, mi hermano, si cuando usted no puede gobernar al tiempo, no es el peor ídolo. Pero sobre esto recién estamos empezando, Entonces, ¿qué dice Juan? Estaba yo en el aislamiento, y espero que Juan no se enoje conmigo, pero yo le voy a agregar algo. Estábamos en la pandemia, COVID-19, este no es Juan de Patmos, es Juan de Córdoba. Por causa
¿Qué se cree que por qué ha venido todo esto en medio de la iglesia? Para que la iglesia tenga evidencia de a qué Dios adora. No enseñarle a sacar en evidencia. Escucharnos como creyentes, decir que nos pasa igual que el del mundo, explica que los mismos ídolos del mundo siguen dentro de la iglesia. No nos hemos convertido de los ídolos, pero si nos convertimos, Dios va a intervenir. Pobre de los que se metieron con Juan. ¿Sabe qué son? Ni historia. Porque tú no puedes aislar un hombre o una mujer que logra salirse del crono para vivir en el espíritu y no hacer que no te coman los bichos. No puedes. Ahora, si tú en vez y yo, que como iglesia, estamos en el crono en la pandemia y hablamos lo mismo, pedimos lo mismo, lloramos por lo mismo. No, Dios no tiene una medida. Pero dice Juan que estaba yo en el espíritu. ¿En qué día? Diga conmigo, esto es una guerra de dioses. Cronos. Yo no creo que usted había pensado que hoy se iba a ir de acá con tan semejante desafío eterno de ser diferentes antes que nos muramos y dejar una medida del Señor antes que nos vayamos. Diga conmigo, esto es, ¿a quién adoro? ¿A quién adoro? ¿Cuál es mi adoración? Dígale que está a su lado, porque la revelación del Señor no está en el cronos. Dios no se revela en el cronos. Dios se revela en su tiempo. Por eso el tiempo está cerca. ¿Qué tiempo está cerca? ¿Qué tiempo? Hermanos, ¿me permiten un poquito más? Gracias. Dígale que está a su lado. ¿Me puedes explicar qué es el tiempo? Como no se lo va a explicar, porque está en re baja onda hoy. Se ve que Tirano los hizo bolsa anoche en la cama y no pudieron resucitar bien. ¿Qué es el tiempo? El tiempo es una pelota de barro girando sobre su propio eje, marcando 24 horas del día y girando sobre el sol durante un año, marcando el tiempo. Eso es el dios Cronos, porque cuando el hombre pecó, sometió lo que Dios había creado. Lo que Dios había creado para el hombre se volvió el Dios del hombre. Esto es un aspecto de la fe y de la esclavitud que el mundo, a esto se le llama el mundo en la Biblia, los sistemas de la tierra. ¿Sabe qué es mundo en la tierra? La tierra girando, marcando 24 horas y girando alrededor del sol. ¿Sabe lo que es el tiempo? ¿Sabe a dónde existe el tiempo? Solo en esta pelota de barro llamada hombre. Tierra. Dígale que está a su lado. ¿Y de dónde fue tomado el hombre? Digo, todo esto es un reloj. Usted es tiempo. O no te celebran los perversos años. Los antipáticos y siempre perversos cumpleaños y todos te los encargan de recordártelo. Y porque te amo, no te olvido. Y no hay peor cosa que te recuerden el cumpleaños y que no te hagan regalo. Eso es la peor perversión, porque con un buen regalo todo cambia, ¿verdad? Pero encima dice, feliz cumpleaños por Facebook, ay, que cumpla muchos años, y el regalo, eso muestran el Dios que adoran. Porque Dios nunca dice feliz cumpleaños sin un regalo. ¿Qué es el tiempo? Diga conmigo, barro girando. Si tú lograras irte a vivir a Júpiter, no hace falta que lleves tus iPhone. Porque
Porque el tiempo solo existe como una medida por el cual el hombre fue creado a gobernar. Entonces Juan dice que él tuvo una revelación de Jesucristo. ¿Por qué? Porque dejó de adorar el tiempo. No le llevó tiempo. No hay evidencia de que Juan haya tenido un contacto con una persona. ¿Sabe por qué? Porque es en el cronos a donde tú necesitas la mayoría de las cosas que dices necesitar. Porque cuando estamos en el Espíritu del Señor, nada de lo que tú dices necesitar, lo necesitas. Porque es en el Espíritu donde está el pan. Es en el Espíritu donde está el amor de Dios. Es en el Espíritu donde está la comunión del Padre con el Hijo. Es en el Espíritu, porque tú fuiste creado para ese día. Tú no fuiste creado para el día de la pandemia. Tú no fuiste creado para el día del aislamiento. Tú fuiste creado porque sea aislamiento, sea gloria, sea maravilloso, sea reposo, tu vida siempre va a tener la tendencia de meterse al crono. Pero Dios te quiere arrebatar y nos quiere arrebatar, y ese es el único arrebatamiento. Dios quiere arrebatarte de un solo lugar, del cronos, para llevarnos al tiempo de Dios. ¿Y eso sabe cuándo puede suceder? Ahora, ya. Ahora, tienes que hacerlo ahora. Quiero vivir los próximos minutos de este mensaje en el Espíritu, porque usted en el crono no va a entender una papa. Los pastores dicen, ¿y por qué hace 15 años que le predico a la gente? Porque cuando la predicación es una medida de tiempo, mis hermanos, la gente vive igual, porque Dios no predica para gente en la tierra. Dios habla para gente que está en el día del Señor. Vamos a volver más adelante con este punto. Y ahora voy a ir a comenzar a cerrar en lo que le pedí que leyesen. Vamos a ver esto en las Escrituras para luego irnos. ¿Se acuerdan que les dije que leyeran Juan capítulo 5? El paralítico de Betesda. Vamos a leer ahora, bajo el entendimiento que vamos teniendo. Dígale que está a su lado, este mensaje viene a cambiarme los lentes. Y cuando Dios cambia lentes, lo primero que hay que probarlo es en las Escrituras. Antes de cambiar los lentes para ver la iglesia y a los hermanos, no, diga conmigo, ahora debo de volver a las Escrituras. ¿Cuántos alguna vez han leído de este paralítico que estaba cerca de un estanque llamado Betesda? Levanten la mano. Hasta algunos de ustedes han predicado de eso y han hecho sus benditos devocionales. Y yo también. Pero vamos a leerlo ahora. Ahora vamos a leer y usted va a ubicar estos dos tiempos en las Escrituras, que quizás hasta ahora no lo habíamos visto. Digan conmigo, los dos tiempos. Y usted ahora va a entender por qué Jesús y las personas se movían en tiempos diferentes. Son autopistas diferentes. Eso vino, Jesús siempre vino, dice, y cumplido el tiempo. ¿Qué tiempo se había cumplido? El crono, no, el tiempo de Dios. Jesús dijo, el tiempo se ha cumplido. A la madre le dijo, a su madre natural le dijo, sí, todavía no es el tiempo. Y Jesús hablaba del tiempo. O sea, María manejaba el tiempo de los hombres. Jesús manejaba la hora de Dios. Y él usaba la palabra, la hora ha llegado. ¿Qué hora? ¿Cómo tú mides esa hora? Para esa hora, dígale que está a su lado, no hay reloj, no hay día, no hay calendario, no hay forma cronológica. Ese tiempo del Señor está cuando tú entiendes que es el momento de hacerlo. No es domingo, martes, miércoles, discipulado, no es célula, no es hora. Es cuando Dios permite que sean abiertos los ojos. Por eso, si estás aislado por una enfermedad, si estás aislado por una situación económica, si estás aislado por una raíz de amargura, si estás aislado por una enfermedad, quiero decirte que eso solo pasa en el mundo cronos, en el mundo de Dios. Por sus llagas hemos sido nosotros curados. El Dios que rinda al otro Dios es el que se va a manifestar.
¿Qué vio Isaías 700 años antes que Cristo viniese a la cruz? Por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Qué tuvo? Un adelantamiento. ¿Sabe lo que es vida profética? Vida profética no es adelantarse en el cronos, es vivir el presente eterno de Dios. Yo te puedo decir proféticamente que muchas de las prisiones que hay aquí en personas, no es porque tú eres mala gente, ni porque seamos personas, ¿en qué estaré fallando? Mire, yo voy a decir una cosa, usted en el tiempo cronos no tiene solución. De hecho, que se va a morir y lo van a llevar a un cementerio. Y nos vamos a poner todo así triste para simular. Pero ¿sabe una cosa? Nada de lo que pasa en el tiempo cronos es verdad. Por eso el Señor dijo, y me adorarán. No dijo en verdad y espíritu. Dijo en espíritu. Diga conmigo, me van a adorar en mi tiempo. Y ese por estar en el tiempo de Dios, vamos a estar en la verdad. Nunca es al revés. Mire, leamos la Biblia y dejemos que salten como cachetazos que salen de... En el año 80 me preguntó un hermano, ¿cómo yo sé que Dios me habla por la Biblia? Y yo le di una definición que algunos de ustedes ya han oído. Yo sé que Dios habla por las Escrituras. Cuando usted está leyendo las Escrituras y sale una mano de ahí adentro de la Biblia y pa, 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 pa. Así se revela Dios. Así que prepárese para ver los benditos cachetazos de Dios. Diga conmigo, como ahora tengo lente y ahora tengo oídos y voy a estar en el Espíritu, lo que yo ya sabía en el cronos no es lo que voy a saber en el Espíritu. Así que para mí no va a ser ninguna novedad que usted me diga que usted hoy ha experimentado la perfección de su sanidad, que usted se va a convertir en una persona promotora de salvación, que el próximo domingo usted se va a anotar con un amigo, con un vecino, lo va a poner ahí en la lista, porque usted va a ser un promovedor de vida, porque usted no puede ser un ministro de vida y alguien no lo quiera oír. Si somos ministros de vida, alguien tiene que acompañarnos a la fuente a donde nosotros comemos. Por favor, y si eso usted lo quiere llamar evangelismo, llámelo, pero hermanos, si somos ministros de vida y nos salimos del tiempo, Dios va a producir lo que tenga que producir en nosotros. Van a aparecer los actores del tiempo de Dios. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos. La palabra fiesta de los judíos es cronos. Y subió Jesús a Jerusalén, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos. Diga conmigo, allí están gente en el tiempo. ¿Cómo estaban en el tiempo? Enfermos. ¿Cómo estaban en el tiempo? Ciegos. ¿Han visto que cuando una persona muere decimos ya no sufre más? ¿Cuánto han oído eso? Ya no sufre más. La pregunta es, ¿qué los hacía sufrir? Su existencia en el tiempo. Eso es lo que hace sufrir. Ya no sufre más. Bueno, yo de alguno no estaría tan seguro, pero es lo que se dice. O sea, no sufre más para mí. Para mí no sufre más. ¿Y qué esperaban? El movimiento del agua. Interesante este pasaje. Algún día pregúntenme, si vienen temprano el martes, hablamos de este pasaje. Porque un ángel descendía, lean ahí, de tiempo en tiempo. Diga conmigo, mentalidad cronos. De hecho que nosotros no tenemos referencia que esto sucediera así por parte de Dios, porque habría que hacer profundas explicaciones de este pasaje, muy profundas, pero no es mi punto. Mi punto es sacar la expectativa. ¿Cuál es la expectativa? Diga conmigo, de tiempo en tiempo. Usted no oyó a personas decir, porque hermanos, viene un tiempo, y a nosotros nos encanta, ¡ay, qué bueno!
ay no. Usted tiene que pedirle una explicación al que le dice viene un tiempo. Usted dice, ¿cuál? ¿Cuál? ¿Cuál tiempo? Porque que yo sepa, mis hermanos, el tiempo de Dios es aquí, ahora y ya. Los salmistas decían, si hoy oyereis su voz. A mí no me vengan a manejar la palabra tiempo para ponerme la zanahoria delante. Usted tiene que ser más sabio y debe de abandonar la niñería espiritual. Usted a sus hijos de 2 o 3 años le dice, ya, ahora ya te llevo. Ahora, usted tiene que llegar a una vez a la madurez. Ahora ya, no, que ya te llego. Ya cuando llegamos a la madurez del Señor, ya no estamos en el cronos, ahora estamos en el espíritu. Y agitaba el agua y el primero que descendía al estanque y toda la historia. Y ahí había un hombre que hacía 38 años. 1, 2, 3, ¿cuánto? Claro, si esto lo oigo con los lentes viejos, digo, bueno, Dios tiene su proceso, hermano. Dios sabe, hermano. Dios sabe, hermano. Han sido todos estos años de cruz. Y ahí Cronos, ¡uh! Sí, así es, porque a Cronos le encanta que usted le dé calidad de Dios. Porque es un Dios. Porque yo sé, hermano, que todo este tiempo a mi Dios me ha traído por este camino. ¿Quién? ¿Quién? Y sabe una cosa, cuando Cronos es adorado como Dios, eso se llama idolatría y manipulación. El día que usted esté en el espíritu, no va a haber hombre que lo ofenda, ni predicador que lo defraude, porque usted, cuando vivamos en el espíritu, hay una medida de entendimiento que es el que transforma toda nuestra vida a la imagen del Señor. 38 años. Cuando Jesús lo vio acostado, diga conmigo, Jesús, ¿quién era? El verbo Kairos, el verbo de Dios, la palabra de Dios metida en el tiempo Cronos. ¿Pero para qué? Para gobernarlo. ¿Para qué? Para gobernarlo. Yo pensé que hoy iban a estar mejores. Dice, y cuando Jesús lo vio acostado y supo que ¿qué? Que llevaba ya ¿qué? Diga conmigo, mucho tiempo es demasiado Cronos. Dígale que está a su lado, hay cosas que ya tienen demasiado tiempo acá. En la tierra, en Argentina, en mi familia, en mi casa. Diga conmigo, demasiado tiempo. Todos cargamos un paralítico arriba. Área de nuestras vidas que no la sabemos hacer funcionar. Área de nuestra vida que no caminan, ceguera, las 4 enfermedades que muestra allí. ¿Cuáles son las 4 enfermedades? Ciego, cojo, paralítico y de todo, multitud de enfermos. Dígale que está a su lado, la palabra que ha venido hoy en Dios, no hoy domingo, hoy en Dios. ¿Sabe qué es hoy para mí? Hace 40 años que yo predico el Evangelio. Para usted serán 40 cronos. Para mí es hoy. Hoy usted tiene que tratar y yo de unir todo lo que Dios habló en el crono y hacerlo una sola palabra y meterla para producir hoy la palabra expresada de Cristo en nuestras vidas. Tengo que esperar el martes. No, martes es cronos. Es hoy. Es hoy. ¿A qué Dios adoras? ¿A qué Dios yo adoro? ¿Qué proceso espero? ¿El de Dios que ha consumado toda su obra antes que el mundo fuese? ¿O el de los hombres que te dicen? Por eso los hombres y mujeres que vieron a Jesús como el tiempo de Dios, lo tocaban y sanaban, no tenían ningún proceso.
No, es que los evangélicos, es que yo me tengo que santificar para sanarme. Es que yo me tengo que... Debe ser algo que yo he hecho por lo que estoy así. Y ahí está Crono, y sí, todo lo que hiciste, eso, viste que te portaste mal con tu esposa, mira, te empezó a hacer esto, viste lo que hiciste. Y Cronos es un demoniazo que trabaja, porque así le llamaban, el tirano. Venga para acá, ejercicio, abuso del poder, todo metido en el tiempo. Y lo que te pasa en el tiempo, todo se lo comerá el tiempo. Todo lo que a usted lo amarga hoy en el tiempo, mañana será una anécdota. Argentina no tiene destino en el tiempo. Lea la historia. Tenemos una historia llena de políticos y de hombres y de mujeres corruptos, fraudulentos, mentirosos. Hoy cuando ando por las calles de Córdoba y veo Figueroa Alcorta, Leandro N. Alem, un tipo que se voló la cabeza por iracundo, melancólico y depresivo. Tienen nombre en la calle. Usted anda en el Crono y dice, todo esto son un montón. Roca. Saiz Peña, una historia absolutamente en decadencia. Argentina no tiene esperanza cronológica. La esperanza es que los hijos se salgan del crono y volvamos a la vida del espíritu, a donde todo está sucediendo ya. Sane, sea sano. Acompáñame un poquito. Tengo 3 o 4 minutos más. Diga conmigo, mucho tiempo. Vamos, declara esa palabra. Es mucho tiempo. Mucho tiempo quieto, mucho tiempo con problemas, mucho tiempo sin trabajo, mucho tiempo, ¡hay mucho tiempo! ¿Cómo se sale? ¿Sabe usted que cuando Juan dice estaba yo en el Espíritu, en el día del Señor? Ahí la palabra día es Sabbat. Estaba yo en el Espíritu, así dice la traducción, y me convertí en el reposo de Dios. No que Dios me dio reposo, me convertí en el sábado de Dios. Pero el sábado de Dios no es el sábado de Cronos. Y ese era el problema de los judíos, que para los judíos el sábado era un día de la semana, pero para Dios el sábado es un presente continuo. Dios no tiene ni lunes, ni martes, ni miércoles, ni jueves, ni viernes, ni domingo. Para Dios la eternidad es un eterno sábado. ¿Qué día es mañana en Dios? ¿Qué día es hoy? ¿Qué día fue ayer? ¿Qué día te gobierna? ¿Cuántos de ustedes hacen planes para el sábado en el Cronos? El sábado es el sábado es ahí. Mira, hermano, sácale algunas cositas los sábados. Por un tiempo, abstenete algunos sábados de hacer algunas cositas. Y empecemos por el sábado de abajo a meternos en el sábado de arriba. Y después convertís el domingo en sábado. Y después convertimos el lunes en sábado. Sin cambiar las actividades de abajo, hay que salir a trabajar. Todos tenemos una vida cronológica. El tema no es la vida, como le dijo el profeta. Dice, yo tengo que entrar, dice, a donde se adora a los dioses. Dijo Naamán, ¿cómo hago ahora que he conocido la verdad? ¿Qué le dijo el profeta? Ve en paz, porque lo importante no es el ídolo que está fuera de ti, es el ídolo que opera dentro de ti. Si nosotros fuimos libres del ídolo crono, de aquí adentro, que no tenemos, que el tiempo, que esto, que aquello, que aquello, porque al final, de ahí donde viene la enfermedad, la tacañería, todo lo que nos pasa, porque creemos que el tiempo de trabajo me dio dinero, creemos que el tiempo que yo estuve expuesto fue lo que me enfermó. Mis hermanos, ¿sabe lo que te enfermó a ti y a mí? El tiempo. ¿Sabe lo que nos dio el tiempo? Todo lo que te dio el tiempo te lo va a pedir a todito. Por eso, si el tiempo te dio salud, te lo va a pedir. Si el tiempo te dio dinero, te lo va a sacar, porque es un Dios como todos los dioses, endulzan dando y disfrutan quitando.
caminando. Pero mi Dios es un Dios que cuando la gente vive en el Espíritu, a veces estás en una isla de palmo, en el crono no tienes un peso. Todos pasamos esos tiempos a donde no hay nadie que te dé una palabra de ánimo, a donde no tienes al pastor para llamar. Pero el problema es que tú no puedes vivir solo en el crono, pero con Dios. Tú eres metido en la habitación de Dios. Por eso ¿qué tiempo se acerca? Se acerca el tiempo en que tú y yo seamos arrebatados a una vida en el Espíritu, más que ser arrebatados del planeta Tierra. ¿Qué le dijo el Señor? Bueno. ¡Oh! Toma tu lecho y anda. No le dijo, repite conmigo. Hay cosas que nos encanta hacer en el cronos. Bueno, ahora pongan todo cara que nos tenemos que ir. Inclinen su rostro. ¿Sabe cómo voy a terminar esta reunión? Así, chao. Así que prepárese porque va a ser choqueante la manera que yo voy a acordar. ¿Sabe por qué? Porque no hay nada solemne que yo haga en el tiempo que pueda más que en el depósito que usted está aquí. Si después de todo lo que hemos hablado, usted necesita una salida solemne, usted no entendió una papa de esto. Les dije al comienzo del mensaje, estamos buscando ser una buena iglesia. Si la gente se ha ido de aquí, alguna familia, no somos tan buenos, pero vamos a ser una buena iglesia, una buena congregación, con gente normal, con gente amable, que se produzca en amor, que no ande preguntando tonterías. Y eso, ¿sabe cómo se logra? No con creyentes con rienda, eso se logra con personas que salgamos del crono. ¿Qué me importa, hermano, tanto? Sí, ¿qué te pasó ayer? ¿Cómo te fue hoy? Es que hace un rato discutí con mi esposa. ¿Y sabe qué va a pasar? No te lo puedo decir públicamente lo que va a pasar. Con la mayoría de los problemas que pasan en la familia, ¿a dónde se resuelve? Mientras tanto en el tiempo estuviste con mal ánimo, mamá, acá. No aplaudiste el mensaje, no dijiste amén. Porque ayer no tuve un buen día. Salte de allí. Los buenos días no están en el crono. Te esperan días cronológicos violentos, pero en el espíritu. ¿Sabe cuál es el lugar más seguro en un temblor? ¡El aire! Por eso Dios les decía a los profetas cuando les quería hablar, ¿qué les decía? Sube. Dígale que está a su lado, porque Dios nunca baja. Sube. 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 Vente a mi calendario. Ahí donde están los días eternos. Vengo hablándole a la iglesia de días eternos desde hace años. Y se piensa que días eternos que vamos a pasar todo el día predicando. No, un día eterno es la dimensión espiritual en la que cada santo se sube derribando a Cronos y estableciendo a Dios. Estaba yo en el espíritu. ¿Por qué se enojaron ese día los judíos? Porque era sábado. ¿Lo leyeron? ¿Qué era? Digan conmigo, un choque de sábado. Nadie está dispuesto a vivir 2 sábados a la vez, porque nadie puede servir a 2 señores. ¿Cómo? No los oí, no los digo, no oigo nada. No hay un amén. A ver si hay alguien conectado por ahí. Que me tire con el teléfono por lo menos. Vamos, resucita, iglesia. Se lo digo en amor. Hay días que tengo mucha expectativa con ustedes. Como a las ilusiones Dios las desilusiona, tengo que derribar las ilusiones. Dígale que está a su lado, choque de sábado. Claro, los judíos estaban, ¿cómo puede ser? Claro, porque hay un sábado y hay otro sábado. Y no se puede servir a 2 señores. Los judíos decidieron en el de abajo, el paralítico decidió el de arriba. El de abajo condena tu condición, el de arriba te levanta, aunque lo lleven a la cruz, porque ahí comenzó a tener problemas Jesús. Por eso Juan estaba en el Espíritu, por causa de la palabra y del testimonio. ¿Se acuerdan de la resurrección de Lázaro? ¿Qué eran? Choque de días. María había adorado al Señor, la tenía el Señor todos los días. Tenía una célula en la casa, pero tenía una célula con cronograma de reuniones por Zoom. Cuando tú metes a Dios en un Zoom,
olvídate. Si tú crees que con un Zoom y con una... olvídate. Olvídese. A mí no me venga. Yo me reuní con la célula y no me responden los hermanos. Esto es así, hermano. Es pecho a pecho, cara a cara. Hice un Zoom y no me contestó. Le mandé un WhatsApp. ¿Usted se cree que el mundo va a cambiar por su bendito WhatsApp? Porque sube una placa Facebook. No va a pasar. Esto pasa si una generación se encuentra en el mismo calendario. Yo estoy a la búsqueda de gente así que me ayuden a subir. Porque para que me tiren para abajo, todos los días están con uno. Todos los días. Este mundo, si usted tiene visión espiritual, mire, tienes un anzuelo a cada paso que das. No te van a faltar cosas en el tiempo para que te salgas de la vida del Señor. Pero si estás en el Espíritu. ¿Sabe qué significa recibir al Señor? Subir. A su tiempo y a su día. Si hubieses estado. Y Jesús dice, pero claro, en el reloj de usted está muerto, pero en el mío duerme. Lo tengo acá, por favor, le digo, por favor, le pido un amén solidario. Por favor, abandonen sus tablets por un momento, dejen de ver el teléfono, yo los necesito porque es un tiempo de luz. Por amor a Dios le pido. Porque si no hago el domingo por Zoom. Para ustedes, hace 2 días que se pudrió. Está podrido para ustedes, para mí duerme. ¿A quién le vas a creer? Oh, sí, yo sé que resucitará en el día postrero. ¿Qué día postrero? Si él sabe qué es el día postrero es Cristo. No son días calendarios. El día postrero es el Señor. Él es la profecía, Él es el Apocalipsis, es el día postrero. Él es el fin, pero también es el principio. No hay tanta complejidad. Todo depende en qué calendario vivas. Hermanos, las cosas que pasan en el tiempo no tienen. Las cosas que pasan en el tiempo no tienen solución. Se las lleva el tiempo. Todas. A tus hijos, a tu matrimonio, a tu dinero. Todo se lo llevará el tiempo. Edifica a donde el ladrón no hurta. Y el orín corrompe. Así un capítulo de Lázaro. ¿Han visto lo que él causa? Larguísimo. ¿Todo por qué? Claro, hermano. ¿Cómo nos vamos a reunir con Dios si tenemos agendas diferentes? Imagínense que para mí el lunes, martes, para vos, Jessica, el viernes, jueves, y dice, nos vemos el jueves. Bueno, pero eso es que el jueves tuyo es martes mío. ¿Cuándo nos encontramos? Nunca. Pablo hablaba de nuestra reunión con el Señor. Levanten la mano. La única manera de reunirse con Dios es que manejemos su cronograma o su día. El Señor se reúne todos los sábados. De 0 a 24 todos los sábados. Los israelitas creyeron eso. Entonces todos los sábados. Y el Señor invadía el sábado haciendo lo que ellos no hacían. ¿Por qué se desencontraron? Por un problema de vocación, de Dios y de naturaleza. Dios quiere romper toda agenda que gobierna la vida de los santos. Por eso cuando yo le digo Dios te quiere prosperar, no es porque a Dios le encanta darte casa y auto, es porque Dios quiere que tú puedas ser absorbido del crono a la vida de Dios, que no es obrero a tiempo completo leyendo ni predicando, es vida permanente en adoración en los asuntos de edificación.
Y a Dios no le molesta que seas carpintero y además sábado. A Dios no le molesta que vayas por el desierto. Olvídese. Diga conmigo, el problema con Lázaro no era muerte. Estaba durmiendo. Estaba durmiendo. Ahora, ¿sabe por qué el Señor lo dejó 2 días más? Porque quería que durmiera bien. Algunos explican, no, 4 días, porque el tercero está durmiendo. Jesús dijo, déjelo dormir. Creo que hemos llorado demasiado. Este es el evangelio que yo creo. Si te gusta el ángel que mueva las aguas, entonces te hacemos una reunión para que de alguna manera seas sano. Pero si el Señor es tu Señor, ya, sé sano. Arrebata de la vida de Él. Eliseo le dijo en el medio del sitio de Samaria, mañana a esta hora, a la comida la van a pagar nada. ¿Qué agenda manejaba Eliseo? No manejaba la agenda Cronos. Esa palabra mañana es tiempo estipulado. Yo vi lo que Dios escribió. ¿Y cuál era el último pasaje? Ayúdenme porque cerré el iPad. Falta uno. Muy bien. Habla gráfico. Lean Hechos 12. En los días en que Pedro fue encarcelado. Acá está nuestro tema para el martes si Dios me regala la vida. Lo meten preso. Jacobo muerto, dice el título, ¿no? Jacobo muerto y Pedro encarcelado. ¡Oh! Decime si no parece Clarín. C5N. América TV, depende de quién sea. Jacobo muerto, Pedro encarcelado. ¿No? ¿Qué? Cronos así se le caía la baba. Jacobo muerto, Pedro encarcelado. Ya está. Chao, iglesia. Dice que lo metieron a Pedro. ¿Qué podía representar de peligro? Pedro, un pescador que había dejado la espada la última vez que cortó una oreja hace ya 40 años, ya no sabía ni cómo se manejaba una espada. Sin embargo, al mundo, al Crono le gusta titular. COVID. Aaron. Y nosotros preguntamos, ¿y qué le pasa si a un hermano le da COVID? Y vamos a orar para que se sane y si es posible que no se contagie. Y si se muere es una cuestión del tiempo. ¡Oh, que la teología! Yo con esto del COVID me ha llegado. Que el Señor protegerá tu morada. Salmo 91, Éxodo 43. Ya, ¿para qué, hermano? Vivamos en el Espíritu no hay COVID. Y si te sacan del cuerpo, vuelas. Pero trata de no. Porque ahora justo que oíste este mensaje te vas a morir. No. Ahora hace falta que este grupo de acá que se levantó, esta iglesia manantial de vida, que va a ser buena, que va a hacer todas las mejoras, todos los ajustes, que va a dejar de estar yéndote y viniéndote alguna vez en la vida, que te estaciones en la fe, que sea normal que cuando la gente venga te sonría, que no me hagas pasar estas mañanas así, que no sé qué les pasó hoy. No, es un chiste. Son hermosos ustedes. Ya, a veces ni sé por qué los amo tanto. Vamos a hacer una buena iglesia en lo natural, porque ya los vi en el Señor. Son preciosos. Tenemos que hacer ajustes. Comiencen cambiando a este. Tiene que venir otro. Tenemos que producir lo que tiene que producirse.
¿Qué hizo Pedro? Se fue a dormir. Pero dice la palabra que la iglesia oraba. El día martes. ¿Cómo oran los ministros en pandemia? ¿Les gusta ese título? Ya está. ¿Cómo oran los ministros en tiempos de muerte? Para que el Cronos no se siga comiendo a los santos. Alguien tiene que saber orar. Pero la iglesia oraba. ¿Y sabe cómo era la oración? No es como, voy a estar orando por vos, hermano. Mire, estadística. 7 de cada 10 que le dicen que van a orar por usted, no oran. Estaba yo en el espíritu. Póngase de pie. A la 1, a la 2 y a las 3. Saludo a todos. Que este mensaje quede grabado, encerrado y encapsulado. Así que vamos transformando nuestro Cronos en vida. Gracias a todos por la abundancia. Gracias por su